La armadura del Espíritu, segunda parte, Efesios capítulo 6, verso 11 al 18. Y dice así la palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios. No podemos dejar nada de la armadura de Dios sin usar, sin ponérnosla, sin vestirnos. Es una tarea que tenemos que hacer nosotros. ¿Quién no tiene la armadura de Dios? Bueno, todo aquel que no se vistió con ella. Es tan sencillo como eso. Seas creyente o no creyente. Se supone que los creyentes no saben nada de eso. Pero si aún como cristiano pasaste muchas veces por este pasaje de la Biblia y no le hiciste caso, bueno, te lo perdiste. Las consecuencias probablemente las estás viviendo ahora. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo acecha, el diablo planifica, el diablo observa, el diablo tiene sus lugartenientes en toda la tierra para atacar a aquellos que temen a Dios, que aman a Dios. ¿Y por qué el diablo hace eso? Porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A ver, se dé cuenta o no, usted está luchando contra principado. Ah, sí, bueno, yo lucho contra principado, contra huestes no. No, también dice que contra huestes también. Contra gobernadores de las tinieblas, contra potestades. Usted tiene aquí enemigos de todo tipo y calibre. Todos estos muchachitos espirituales que hay acá, ángeles caídos, sirven a los intereses de Satanás. Y es a través de ellos que hace sus coartadas. Por tanto, siendo consciente de que esto es así, tomad toda la armadura de Dios, como en el versículo 11, toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, que te quede acá. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Hay un día en que el diablo te ataca. La planea, y hay un día que te ataca. Y en ese día que viene el ataque, él te quiere derribar. Pero si tú estás con toda la armadura de Dios, habiendo acabado todo, vas a estar firme. Estás pues firmes, y ahí comienza con la armadura de Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a ir desglosando en estos días venideros todos estos asuntos que están aquí. No va a ser hoy totalmente, pero hoy vamos a hablar de la coraza de justicia. Tomando toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y estar firmes, tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La semana pasada hablamos de esto de estar ceñidos con la verdad y decíamos que tiene que ver con estar sujetos, atados a la verdad, aferrados en nuestra forma de decidir, de actuar, de hablar, de reaccionar, aferrados a la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. Jesús dijo, tu palabra es verdad. La palabra de Dios que se revela por el Espíritu Santo es la verdad. Cuando yo en mi vida tomo una decisión basada en la palabra de Dios, eso es estar ceñido mi lomo con la verdad. Se lo pongo del lado negativo,
Por ejemplo, si una persona cree una mentira y actúa y basa su mentira y basa su vida en base a una mentira, ya el tipo ahí, cuando venga la dificultad, va a estar derribado. Ya empezó mal. Una persona que decide suicidarse, si tú estás pensando en suicidarte y llegas a tomar una iniciativa por eso que te vino a la mente y que tú crees que es lo correcto, porque muerto el perro, se terminó la rabia, porque adiós mundo cruel, porque ya van a ver cuando no me tengan a mí lo que van a hacer, y resulta que yo no me quiero ni a mí mismo, y tú llegas a la conclusión, me suicido. Bueno, eso termina mal, no solo porque termina en un suicidio, sino porque empezó partiendo de un pensamiento mentiroso que creíste. Te pongo otro ejemplo. Si tú decides en tu mente defenderte pagando mal por mal, eso es estar manteniendo una actitud en base a la mentira. Ya desde el momento en que tú decides pagar mal por mal, ya perdiste. Ya vas a la guerra sin el cinturón de la verdad. No vas atado a la verdad, no vas agarrado a la verdad. La Escritura dice, 2 Corintios 13:8, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad misma. A ver, ¿de qué lado del mostrador quieres estar? ¿Quieres estar del lado de los que están en contra de la verdad o de los que están por la verdad? Si tú sos de los que están por la verdad, actúa en base a la verdad, que es la palabra de Dios. Puedes actuar a veces a través de un sentimiento engañoso. Puedes actuar a través de un mal concepto que te enseñaron. Las mujeres hay que tratarlas todas así, y golpearlas y cachetearlas. Vas mal. ¿Quién te enseñó eso? Eso no te lo enseñó Dios. ¿Cómo reaccionar cuando la otra persona no es correcta, no es justa contigo? Bueno, ya Dios te lo enseña en su palabra. Hay una receta para cada uno de los problemas que pueden surgir por causa de los malos relacionamientos. Pero si tú reaccionas como te enseñaron, y te enseñaron mal, con machismo, con violencia, con agresividad, con imposiciones, pues ya ahí marchas mal. No vas ceñido con la verdad. Bien, hecho este repaso, hoy vamos a hablar de la coraza de justicia. Vamos a hablar de la coraza de justicia. Yo me pongo la coraza de justicia. Y esa palabra coraza que escribió el apóstol Pablo en el griego a los Efesios es la palabra tórax. ¿Cómo? Sí, es esa, tórax. Lo que nosotros hablamos muchas veces en términos médicos, el tórax, que se trata del pecho, era una coraza precisamente, una protección que se ponía desde el cuello hasta la cadera del soldado romano. Y no solamente cubría su pecho, sino que cubría sus costados y su espalda. Era como, ¿vieron esos pullovers que vienen sin mangas? ¿Cómo que se llama? Los chalecos. Era como un chaleco. A veces era de cuero y otras veces de metal. Y eso protegía el pecho, la panza, la espalda, hasta la cintura. Eso era el tórax, la coraza. Esa cobertura metálica era indispensable para el soldado romano. Y en sentido figurado se usaba precisamente para aquellos que, a través de la justicia de Dios, por lo que dice Pablo, por la justicia de Dios se cubrían el corazón. Y no solamente el corazón, sino los deseos de él, sus preferencias morales
y todo lo que ahí hay tan importante en el ser humano, porque el ser humano es tal, su corazón es. Tal cual es en su corazón, así es la persona. Y toda esa acción interna que tiene el ser humano de pensamientos, deseos, intenciones, todo eso pasa por el corazón. Cuando usted por medio de la fe se pone la coraza de justicia, ¿sabe qué ocurre? Todas esas cosas están protegidas por Dios, porque el enemigo dispara precisamente contra su corazón. Él quiere herir sus sentimientos. Él quiere herir su mente, su psiquis. Él quiere confundirlo a usted. Cuando Él ataca, Él quiere sembrar malos deseos, malas preferencias morales, para que usted actúe no en la verdad, sino en base a una mentira. Pero si la coraza está protegiendo, pues entonces eso no tiene cabida en tu vida. Porque hay personas que cuando te hablan es como que te quedó una espada acá metida en el pecho, como una angustia. Te hablan y te queda como una especie de espina hincada. Es porque no te pusiste la armadura de Dios, porque no usaste la coraza de justicia. Así de sencillo. Pastor, pero ¿y esto funciona? ¿O es algo que usted...? No, funciona. ¿Cómo es posible que alguien te esté insultando, te esté atacando, te esté denigrando? Porque el diablo usa a las personas, como usa los principados, las potestades y los huestes, usa a las personas, aunque nuestra lucha no es contra ellas. Nuestra lucha es contra lo que está detrás de ellas. La gente son los pacientes. La enfermedad se llama diablo, principado, potestades y huestes de maldad. Por tanto, uno tiene que ser consciente de eso, que la persona por engaño está actuando, no está sujeta a la verdad, está sujeta al engaño. Y actúa pareciéndole, hay veces que les parece hasta que le está brindando un servicio a Dios con lo que hace. Sin embargo, están equivocados. Y esas personas te hieren. Y muchas de esas heridas son emocionales, físicas y también en la psiquis. Hieren también tu reputación, te difaman, tratan de sembrar dudas acerca de ti. En fin, ¿por qué muchas veces te terminaste creyendo lo malo que te dijo alguien? ¿Por qué? Porque no tenías la coraza de justicia. Ahora bien, la palabra justicia aquí es un término griego que se llama dikaiosune y viene de la palabra diké. Y diké se refería en tiempos de los romanos a aquellos ciudadanos que actuaban en base a la justicia, que eran apegados a la justicia, a la ley cuando ellos actuaban. Se requería que los magistrados actuasen en base a la ley. Se requería que los ciudadanos actuasen en base a la ley, que observaran la ley y que actuaran con un respaldo en el sentido de que si alguien los inculpaba o alguien los inquietaba, dice, no, yo actué en base a la ley. Por ejemplo, supongamos un soldado o un policía no actúa en base a la ley que le rige, sea la militar o la policial, es un soldado o un policía que está actuando en falso, porque cualquiera lo puede acusar, cualquiera lo puede llevar ante un tribunal y puede ser juzgado por eso. Aunque tenga excusas para actuar fuera del estatuto que rige al militar o al policial, aunque tenga esas excusas, se le puede juzgar por ese estatuto, decirle, señor, marche preso. O señor, le vamos a quitar el uniforme. Le vamos a sumariar y le vamos a echar. Muchos policías pierden sus trabajos todos los años, seguramente porque no trabajaron, no obraron conforme a la ley que les rige.
A eso se le llama diké. Y de ahí viene dikaiosune. Y de ahí viene la palabra justicia a nuestro idioma. Ahora, llevado a nosotros, ¿quién es el cristiano que actúa en base a la justicia de Dios? Es aquel que conoce la ley de Dios. Otros pueden hacer esto y aquello, pero yo como hijo de Dios me tengo que basar en lo que está en la palabra de Dios. Si yo actúo en consecuencia a la palabra de Dios, no voy a tener problema ninguno. Dios me respalda. Dios es el que me justifica. ¿Quién puede acusarme? Aunque muchas veces esto implique para mí todo un esfuerzo y un sacrificio, actuar en observancia a la ley de Dios, yo sé que cuando actúo en la palabra de Dios, como aprendimos con el tema del cinturón de la verdad, tengo el respaldo de Dios mismo. Dios mismo, cuando yo actúo así, no solamente me da la victoria, sino que cuando alguien me ataca, es mi defensa. No molesten a mi siervo Jorge, porque él actuó en obediencia a mí. Y cuando Dios sale en la defensa de Jorge, es una coraza. El Señor rodea al justo, al que practica la justicia, como con un escudo. Porque ¿qué pasa? No vamos a ocultarles esto. Cuando tú actúas en la verdad, tienes el potencial para la victoria, porque nada podemos contra, sino todo lo que podemos lo podemos en la verdad. Pero del otro lado, también vienen los misiles y también vienen los ataques, y tú necesitas estar protegido. ¿Con qué? Con la justicia. Porque a la hora que actuaste en la verdad y obedeciste a Dios, hiciste un acto justo porque lo hiciste en observancia a su palabra. Por tanto, Dios te protege. ¿Estás padeciendo por hacer lo bueno? ¿Estás padeciendo porque amas a Dios? ¿Estás padeciendo porque estás tomando decisiones en la voluntad de Dios? Tranquilo. Dios te va a proteger. Dios te va a guardar. Y te va a guardar de frente, con los enemigos que tú ves. Y te va a guardar a las espaldas, como la coraza de justicia que cubría también la espalda. Nosotros no tenemos ojos en la espalda, pero Dios será tu retaguardia, Dios será tu guardián. Él te va a proteger de aquello ni de lo que tú no ves, aún de lo que se trama en el mundo espiritual, de eso te defenderá el Señor. Porque el Señor es escudo en derredor de mí cuando yo actúo en su verdad. Es un escudo por causa de haber actuado en su justicia. Ahora bien, hay un mal ejemplo en la Biblia que es Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 19. Dios le había mandado a Saúl a hacer un determinado trabajo, a hacer guerra contra Amalec y a capturar no solamente todo lo que tenía que ver con vacas, bueyes, ovejas, sino a capturar a las personas y a raer a Amalec de su memoria debajo del cielo. Bueno, mató a uno, mató a otro en la guerra, pim pum pam, como dicen los chicos, pero dejó al rey y dejó el ganado. Empezó a ver el ganado engordado y dice, qué desperdicio matar esto. ¿Sabe el asado con cuero que nos podíamos comer para festejar la victoria? ¿Sabe las pulpas, la milanesa que salen de ahí? ¿Qué sé yo lo que le pasó en la cabeza a Saúl? Lo que sí sé es que él desechó oír a Dios y obedecer a Dios poniendo excusas, porque después le dijo a Samuel, bueno, el pueblo me lo dijo, dice, y a la verdad era para ofrecer esto en sacrificio a Jehová tu Dios. Y después el sacrificio se comía en la vaca, ¿no? Entonces, había un interés ahí, que no era el correcto. Y Dios le dijo, no tengas nada que ver con eso, porque todo eso está bajo maldición. Y se le apareció Samuel y le dijo, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué no has oído la voz de Dios? Él la oyó, él la escuchó, pero no la oyó internamente, no le dio bolilla, la desechó.
Ustedes vieron cuando a veces uno le dice a los hijos, hijo, sal a tirar la bolsa de la basura a la esquina, al container. Ya voy, mamá. Ese ya voy, mamá. Hijo, mirá que te dejo acá la bolsa de la basura, yo estoy haciendo esto, lo otro y aquello. Ten a bien ir y tirarlo al container. Ya, mamá, ya me dijiste, pero no lo hace. Porque escucha, pero no le es importante obedecer. No le es importante agradar a su mamá. Está entusiasmado con otras cosas que no quiere largar, que le captan la atención. Así le pasó a Saúl. Entonces dice, ¿por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto, le has puesto el ojo al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso es muy importante que el que anda en justicia obedece a Dios, obedece ante los ojos de Dios, cuando lo aplauden y cuando no lo aplauden, cuando lo ven y cuando no lo ven, hace las cosas rectas ante los ojos de Dios. Miren el caso de Josafat. Dice, Josafat anduvo en los caminos de su padre Asa, que fue un buen rey, sin apartarse de él. Porque hay gente que empieza andando en justicia, pero después se aparta, se cansan, se toman vacaciones, se van al mundo, se jubilan. Ya me voy a jubilar, 30 años obedeciendo al Señor, voy a dedicarle 5 o 10 años a desobedecer. Pero Josafat, hijo de Asa, no era así, sino que anduvo en el camino de su padre sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Jehová estuvo con él y le dio victoria donde quiera que él fue. Josafat no solo lo hizo al principio, lo hizo a la mitad de su carrera, sino que hasta el fin no se apartó de ese camino. Empezó bien y terminó bien. Vamos a considerar algunos puntos y con esto ya terminamos. Cuando hacemos lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, obramos en justicia, basados en la palabra de Dios. Esto hace que cuando vengan los ataques a nosotros, Dios va a proteger nuestro corazón, Dios nos va a fortalecer y nos va a hacer inmune ante todos los ataques que pueden venir por causa de que nosotros obramos en justicia. Nos va a proteger delante y nos va a proteger detrás. Dios será nuestro guardián. Quien hace las cosas ante los ojos de Dios, lo hace porque sabe que actuar en la verdad y creerle a Dios y actuar en consecuencia, no solamente le da victoria hacia lo que tiene que hacer puntualmente, sino que cuando venga el contraataque, Dios le va a defender. Y por último, cuando recibo por medio de la fe en la palabra de justicia, en la palabra de Dios, eso que se me es dado gratuitamente por medio de Cristo como un regalo, como un don, obtengo la misma naturaleza que tiene Dios. Esa misma naturaleza que impulsaba a Jesús a actuar y agradar al Padre y a obrar en su voluntad, eso mismo va a estar dentro de nosotros. La justicia es la misma naturaleza de Dios. Cuando esa naturaleza está en nosotros por su presencia dentro nuestro, nos lleva a actuar naturalmente como a Dios le agrada. Ya por naturaleza hay cosas que las desecha, ni las considera. Bueno, eso es cuando la coraza de justicia está en tu vida. Cuando la coraza de justicia está, somos provocados a pecar, pero ni se nos mueve la aguja, no se nos mueve un pelo. A veces me preguntan, pastor, pero ¿es posible vivir en paz y
Y es posible que uno pueda caminar sin estar luchando con la tentación continuamente, porque la tentación está aquí, la tentación está allá, la tentación sube, la tentación viene, la tentación baja, la tentación contraataca. Sí, la tentación está por todos lados. Pero si tú estás con la naturaleza de la justicia de Dios, eso que se te da como un regalo por medio de la persona de Jesucristo, tú vas a estar protegido de todas esas cosas. Van a provocarte hablando mal de ti, pero tú lo vas a mirar y decir, bueno, pobre hombre. Te van a mostrar bronca, te van a acusar, te van a decir esto. Y bueno, vamos a estar orando por esta persona, no está bien. Van a querer perjudicarte, pero no se te va a mover un pelo, no van a hacer nada dentro tuyo para actuar como la otra persona está actuando contigo. Naturalmente tú vas a estar en paz, vas a estar tranquilo, no vas a tener en tu corazón deseos de venganza, de odio, así como también ni de hacer alguna actitud o alguna cosa que vaya en perjuicio del bienestar de otra persona. ¿Por qué? Porque no te nace eso. Estás cubierto con la coraza de justicia. Dios es un Dios que por naturaleza es justo. Y cuando Él nos da justicia, nos da como un regalo, como un don. Legalmente, Jesús cumplió toda jota y toda tilde de la ley de Moisés. Fue hecho heredero de la ley. Porque maldito es todo aquel que no permaneciere tan siquiera en ninguna de estas palabras que Dios le dio a Moisés. Pero Jesús permaneció. Jesús fue el único justo que cumplió la ley tal como Dios quería. Por tanto, Él como justo tiene la capacidad de dar esa justicia a quienes se acercan a Él por medio de la fe. Ese don de la justicia, cuando se te es otorgado, te da la capacidad de actuar como cuando Jesús caminó en esta tierra agradando al Padre. Vas a ser como Él. Ese don de la justicia es gratuito. Dios te la quiere dar. A veces las personas dicen, no, yo le pido al don de milagros, maravillas, señales, prodigios y otras cosas. Bueno, solamente pides ese don. Hay dones maravillosos. Todo don, toda buena dádiva viene de Dios y es perfecta. Uno de ellos es el don de la justicia. Hubo un hombre en la tierra, en el Antiguo Testamento, que recibió ese don y fue Noé. Y mire qué interesante está este pasaje. Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, Dios le habló acerca de las cosas que aún él no veía con sus ojos, con temor a Dios, preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Y por qué hizo eso? Porque le creyó a Dios. Si yo le digo a usted, mire, en esta parada pasa el ómnibus que usted necesita, y usted al otro día, a esa hora y en esa parada, no viene, es porque no me creyó. Pero si usted viene con todos sus maletas y sus cosas y se prepara y viene y mira el reloj y se faltan 5, llegué 5 minutos antes, estoy en la parada, usted está ahí esperando algo que todavía no ve, pero está actuando en base a que confía en lo que yo le dije. Tan sencillo como eso es oír a Dios y obedecerle. Si Dios dice, por este camino no, porque este camino termina en el precipicio, no lo haga, aunque le parezca que diga, camino de rosas, por aquí. No vayas, el diablo le va a decir, vaya por ahí. Si te dice, mirá qué lindo chico, mirá qué hermoso chico, y Dios te dice, no, tú eres mi hija, yo tengo un esposo preparado para ti, tengo una sierva de Dios, o un siervo de Dios para que formes tu familia. La dádiva mía no te va a añadir tristeza. Y dice, no, pero a mí me gusta este. No, porque nadie se va a meter en mi vida.
No porque, ¿y el pastor qué sabe? No, porque todos se oponen a mí. Y te entra la rebeldía, ¿viste? Y va para ese lado. Ay, Dios. Y después lo que ya sabemos. Pero cuando tú eres advertido, por ejemplo, Cristo Jesús vendrá pronto a buscar a su iglesia. Yo se lo estoy diciendo hoy, esto es real. Estoy grabando en esto en julio de 2020. Cristo viene por su iglesia. Pronto vendrá una semana que en la Biblia se llama la Gran Tribulación. Cristo tendrá una segunda venida al fin de esa gran tribulación y establecerá el milenio de paz. Si usted se prepara, si usted hace el trabajo y las obras basado en eso que aún no ve, pero que sabe que va a venir, ¿por qué? Porque confía en quien le habló, entonces usted está actuando en fe. Cuando usted cree y actúa, entonces sos heredero o sos calificado como heredero de la justicia de Dios. Mire qué clarito que está acá. Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se venían y él actuó en consecuencia preparando el arca para que su casa se salvase. Por esa fe también condenó el mundo, porque el mundo también escuchó el mensaje ese que escuchó Noé. Pues la Biblia dice que Noé era un pregonero de la justicia de Dios. Noé también les predicó. ¿Qué haces, Noé? Y ese barco, no había llovido en aquel tiempo. ¿Qué haces haciendo ese barco? ¿Cómo se llama esto? Barco. Ni se sabía de la existencia de un barco en tierra. Noé dice, no, porque va a llover mucho, Dios va a traer juicio sobre este mundo, sobre los hombres, las aguas van a subir y nos vamos a salvar todos con un montón de bichitos que van a ir ahí conmigo al arca. Ah, vos estás loco. ¿Y tú crees en eso? Como me han dicho alguna vez, ¿tú crees que hay vida después de la muerte? ¿Tú crees eso? Sí, lo creo. ¿Pero tú lo has visto? No, pero lo creo, porque Dios lo dice. Y yo hoy estoy preparando y viviendo mi vida, preparándome para la eternidad. Tengo un pasaje gratuito dado a la eternidad por Jesucristo. Y todo lo que hago, lo hago en base a la eternidad que viene. ¿Y usted cree en eso? Sí. Y tú estás escuchando lo mismo, y si no lo crees, estás condenado. Noé creyó, dice la Escritura, y por la fe que él tuvo, creyó, se preparó, se salvó, y cuando vinieron los otros, ¿y nosotros? ¿No hay un lugarcito para el arca? No, y si no creíste. Ahora ya es tarde. Y condenó al mundo incrédulo. Pero además de eso, dice el verso 17 del capítulo 11, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hoy nosotros sabemos que Dios está preparando su arca, su iglesia, que Jesús viene, que metidos en ese arca, en el cuerpo de Cristo, vamos a ser salvos de la ira que viene para juzgar a este mundo pecador. Si usted lo cree, será salvo. Si usted no lo cree, será condenado. Todo aquel que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, estará puesto en el cuerpo de Cristo, en el arca de salvación. Hoy Jesús y su cuerpo, que es la iglesia, es su arca de salvación. Todo aquel que está en él no se pierde y tiene vida eterna. Si usted no lo cree, usted está siendo condenado. Jesús mismo dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Usted es dueño de creer o no? Si usted cree que Jesucristo es el Señor, no que va a ser, no que lo haga su Señor, porque Él ya es.
Si usted cree que Jesucristo es el Señor, que murió por nuestros pecados y que Dios lo resucitó al tercer día, y usted lo confiesa con fe, lo pregona, usted será salvo. Si no cree, ya está condenado. Si yo lo creo, soy salvo, soy heredero de la justicia. Y todas las obras que hago, Noé hizo el arca, yo puedo hacer otras cosas, no puedo hacer otras cosas. Y todo lo que hago, acciones, reacciones, palabras, actitudes, la manera que enfrento la vida, está basado en esa fe. Eso hace que yo actúe en la verdad y que sea heredero de la coraza de justicia, la protección de Dios contra los vientos, las mareas y los dardos que tira el maligno contra mí para derribarme. Espero que lo hayan entendido. A veces estas cosas son un poco difíciles de explicar, pero espero que ustedes lo entiendan y sepan que todo lo que vayan a hacer cada día tiene que ser como fruto y porque está alineado a la perspectiva de que son salvos, porque recibieron a Cristo, porque son hijos de Dios, porque Jesús es el Señor, porque actúan en base a su ley y a su palabra, donde los ven y donde no los ven. Y tienen que salir en paz y gozosos, sabiendo que están protegidos como una coraza en su pecho y en su espalda por el mismo Dios, que van a ser guardados por Él, que Él va a apagar esos dardos de fuego, que Él va a apagar esas lanzas que se lanzan contra nosotros para derribarnos, para desanimarnos. ¿Por qué va a hacer eso? Porque nosotros hacemos las obras de la fe. Creemos y como Noé actuamos en consecuencia. Somos herederos de la justicia. Somos herederos de la protección de Dios. Dios es mi protector. Dios es mi coraza. Dios es mi fortaleza. ¿Por qué? Porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Actúo rectamente ante los ojos. Y el que me trata de detener a mí, que se las vean con Él. En todas estas cosas, dijo Pablo, somos más que vencedores. Padre, he hablado tu palabra. Ya no queremos que ninguno de nuestros hermanos, tus hijos preciosos, tus preciosas hijas, Señor, caminen en este mundo sin la coraza de justicia. Haz esto real, Señor, de tal manera que cualquiera que se levante contra nuestros hermanos, por estar haciendo aquello que a ti te agrada, tú los defenderás. Tú te levantarás, Señor, por ellos. Tú los rodearás como poderoso gigante, como un muro protector, estarás en derredor de ellos. Te pido, Señor, que a partir de este día ninguno de tus hijos ni de tus hijas carezca de tu protección, porque ha entendido, Señor, que cada vez que confiando y creyendo en tu palabra hacen obras en consecuencias, tú eres el protector de ellos como aquella coraza protegía, quizás mucho más, Señor, de lo que protegía aquella coraza al soldado romano. Gracias por los que están escuchando. Gracias por los que tenían que recibir este mensaje, Señor. Sea tu bendición sobre ellos, sea tu gracia, sea tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un gusto en estar con ustedes. Deseo que hoy tengan un feliz domingo. Nosotros vamos a culminar esta reunión con adoración, con alabanza, probablemente con alabanza. Deseamos que la presencia de Dios quede con ustedes, la protección de Dios quede con ustedes. Oro por sus necesidades, para que Dios en este día les provea de todo aquello que ustedes necesitan, para agradarle a Él sobre todas las cosas. Oro en esta hora para que no falte el pan en tu mesa, no falte la paz en tu hogar y en tu corazón. Oro para que puertas se te abran donde están cerradas. Oro para que tú seas glorificado, Señor, a través de la vida de tus hijos y de tus hijas, en todo lo que ellos digan y hagan. En el nombre de Jesús. Amén. Ven a postrarte en su presencia.